Gracias por acompañarnos en este primer programa Piedra, Papel y Tinta. Es una propuesta de Cadena A y el periódico La Razón. La fuerza de la piedra y el papel y la tinta, que es carne y hueso para nosotros que hacemos periodismo. Nuestro invitado es el mejor, el primer mandatario, nos ha aceptado venir a hallar el programa. Antes de darle la bienvenida, quiero decirles que hago esta entrevista a cuatro manos. La hago con Rubén Atahuichi, usted es coordinador general del periódico La Razón, o sea, cabeza de la redacción. Gracias, Rubén, por acompañarme en esta entrevista. Gracias, Claudia, qué gusto estar con los amigos televidentes. Mucho más para contar cómo se trabaja en La Razón, cómo hacemos periodismo todos los días y obviamente ahora sí, estrenarnos en televisión. Gracias, presidente Evo Morales Ayma, por ayudarnos a hallar, a inaugurar una olla. Hubiese querido traer para romper acá en el programa. Gracias por permitirnos abrir de esta manera. No, Maxi, muchas gracias por la invitación y permitirme inaugurar este programa denominado Piedra, Papel, Tinta. Eso es. Todavía puedo entender solamente en el... ¿Se acuerda del juego, no? Piedra, papel o tijera. Hay un juego, piedra, papel o tijera, que es a la suerte. Hemos traído el juego para traer esa imagen de la piedra, que es también lanzar la primera piedra. ¿Quién lanza la primera piedra? La vamos a lanzar nosotros acá. Y papel y tinta, porque nosotros venimos del periódico, estamos en este matrimonio con Cadena A. Hemos querido hacer este juego, presidente. Bueno, saludar esta gran iniciativa de un nuevo programa entre La Razón y Cadena A. Gracias por invitarme. Gracias, presidente. Le dejo el mando a Rubén. Gracias, Claudia. A tirar las piedras. A tirar las piedras en este primer programa de La Razón y Cadena A. Presidente, la pregunta lógica, luego de los resultados del referéndum, ¿cuál fue la reacción autocrítica del movimiento al socialismo y del gobierno? Bueno, ha sido difícil entender los resultados del sí y del no, porque casi 11 años siempre ganadores. 11 años, me refiero 2005, hasta febrero de este año, ganamos con más del 50%, más del 60%. Y yo siento que había mucha confianza también. Y primera reacción es que tampoco habían sido invencibles frente al imperio. Digo esto, ustedes saben muy bien como periodistas que ha habido una conspiración no solamente interna sino externa. Pero también esa demasiada confianza en nuestro proceso, nos dimos cuenta que el pan se quema en la puerta del horno. Son reflexiones que hacemos. Sin embargo, la gran fortaleza, estamos con el pueblo, estamos con los entes sociales. Nuestra campaña ha sido muy empírico frente a lo tecnológico que implementa el imperio. Nuestra campaña ha sido muy artesanal frente a la campaña, yo diría, hasta industrial y empresarial, porque algunos opositores contrataron empresas privadas que van a pintar calles con el no, asesoramiento externo, planificaciones de una guerra sucia en base a la mentira y mentira. Ahora el pueblo se da cuenta, inclusive ahora me doy cuenta que quienes votaron por el no, arrepentidos. Tal es su reacción. Nos damos cuenta también que no es importante siempre llenar estadios, coliseos, avenidas en las llamadas cierres de campaña. La derecha, los neoliberales, con 500, creo que máximo llegaron a 1000. Y nosotros miles y miles. A eso digo, las formas de hacer campaña de antes. Pero al margen de una reacción negativa, hay una reacción positiva. Todos ahora reflexionan. Yo vengo de una reunión con los mineros. Recordamos por qué se cerraron los centros mineros en aquellos tiempos. Los nuevos dirigentes del sector minero, antes estaban niños, hasta bebés algunos. El 85, durante el cierre de las minas, recuerdan cómo lucharon sus padres, cómo marcharon contra ese cierre de minas. Así ha sido una buena reflexión, al margen de arrepentirnos de los resultados del no.
Entonces, Presidente, sobre este último tema, justo nosotros estamos titulando esto hoy. El referéndum reta a la política a repensar, es nuestro tema del animal, complementando la primera pregunta y un poco reflexionando con usted. Tienen que reflexionar dentro del grupo que hoy tiene el poder, los de la oposición lo harán también, pero el referéndum marca una luz que se alumbra para ver, es un antes y un después. así es. Entonces hay una profunda reflexión sobre los resultados del referéndum. Pero también hay algunos componentes muy preocupantes. El racismo vuelve, la discriminación. Yo estoy seguro será de 15, 20, 25, no creo que pase el 30%. No aceptan los llamados indios, indígenas, o los dirigentes sindicales, seamos presidentes y hagamos los cambios. Yo decía en algún momento, en vez, aunque haciendo lindas obras, sirviéndolas nunca vamos a conquistar, porque hay una mentalidad colonial, ¿no? Una mentalidad racista, de discriminación, y felizmente tenemos hermanos y hermanos también ahí adentro que nos dice, no aceptan que los movimientos sociales pueden cambiar Bolivia, no aceptan que un indio puede ser presidente y con los resultados que sabe todo el mundo. Es parte, diremos, de estos resultados, pero también nos damos cuenta, quienes somos de principios y valores, nunca vamos a claudicar en la historia sobre esta lucha por la igualdad, por la dignidad, en base a la unidad. Sin embargo, entonces, presidente, lo que quiero decirles es que también ha habido grupos de resentidos que solamente son de pega y de cargo. No tienen pega ni tienen cargo, se van a la derecha. ¿En qué porcentaje sumarían? Pero se suman ahí. Y algunos de nuestros resentidos implicados en contrabando o en corrupción, y como se castigan en la corrupción, se van a la derecha para hacer una posesión. Estos temas serán de profunda reflexión. Ya hicimos reuniones nacionales, ahora me toca hacer reuniones departamentales. Posiblemente mañana empiece en Tarija con el CODELCAP, otros compañeros, para saber exactamente, tener una buena lectura, qué es lo que ha pasado. Pero también nos damos cuenta que la derecha boliviana no es nada. Es decir, cuando el imperio financia, organiza, dirige, aunque algunos no se saludaron, pero había un solo voto, no, que representa a la derecha, los neoliberales, y el voto sí al pueblo, los movimientos sociales. Ahí, al medio, un componente que de votos todavía no está convencido, pero yo estoy mucho más tranquilo. En mi percepción, el voto duro, o el voto leal, si no es voto duro, el voto leal del MAS, pensé que era 30-35%, pero eso es 48, 49, casi 50% es voto leal. Eso nunca va a claudicar. Y la campaña que hay que hacer en las próximas elecciones es conseguir 10%, 20%. ¿No? Eso siempre ha sido. Entonces, la campaña para ganar con más del 60% cuando se trata de elecciones nacionales es el 10%. Presidente, ¿puede ser un elemento de análisis las alusiones de racismo que hubo en las redes sociales, como en algunas alocuciones de parte de algunos líderes de la oposición? Pero ¿no cree usted de que también ha sido otro factor interesante para el análisis el caso de los casos de corrupción, el Fondo, por ejemplo? Yo diría, el fondo indígena nos afecta bastante durante las subnacionales. Pero, a ver, revisemos gestiones de todos los gobiernos del pasado. Había ministros que robaron medicamentos, que negociaron carne. Ha habido exministros, aparecieron con bancos, empresas. No era con el sueldo del ministro ni del parlamentario. Díganos, ¿cuántos de estos negociantes, delincuentes, corruptos están en la cárcel? No quiero levantar nombres. Y en los últimos tiempos, quienes robaron se escaparon a Estados Unidos. Se escaparon de justicia. Y la derecha, ¿qué dice? Son perseguidos políticos. ¿Qué perseguidos políticos? Por corrupción.
un gobernador se escapó a Paraguay, que ni siquiera el gobierno boliviano ha procesado mediante el Ministerio de Transparencia. Los mismos tarijeños procesaron. Ahí están los documentos. Y dice que es un perseguido político. Entonces, mientras cuando la Contraloría informó que había actos de corrupción, he instruido intervención a Fondo Indígena, se ha hecho un trabajo mediante una interventora, se ha sacado información al Ministerio Público. Por lo menos hasta hace 2 o 3 semanas habían 29 detenidos. Algunos serán por falta de dar su informe. Lamento mucho, algunos técnicos, lamentablemente a mis hermanos del campo les quieren meter la pata. Algunos, lamentablemente, no hay el proyecto fantasma hay, pero está en la cárcel. Y los dirigentes ligados a la derecha, uno como Adolfo Chávez se escapa. Claro, ya para la derecha también es un perseguido político. Entonces, en nuestra gestión saben ustedes que a la corrupción no se perdona. Presidente, pero tenemos que, me imagino, llegar para un ciudadano estamos en un proceso y en la justicia, lastimosamente la justicia boliviana es uno de nuestros mayores males, yo diría que es el mal mayor. En el tiempo, en la burocracia de la justicia, estamos todavía en un proceso, lo mismo que con el caso Camsé. Entonces, supongo que políticamente ustedes tienen prisa en que estos casos se resuelvan para mostrar la inocencia que dicen tener, ¿verdad? Una vez iniciado el proceso, algunos detenidos, seguramente algunos con proceso, tienen que demostrar los dirigentes y dirigentes, las exautoridades. Esa es una responsabilidad, pero desde el gobierno nacional tiene nuestra responsabilidad. Investigación, si hay actos de corrupción, dejar al Ministerio Público, y eso generalmente hacemos mediante el Ministerio de Transparencia. Eso no es obligación. Presidente, usted ha anunciado ya de que cualquier candidatura que el MAS resuelva, una vez sabido de que Evo Morales no puede ser candidato el 2019, el 2017 no le parece, el 2018 no le parece un periodo muy largo para elegir en ese tiempo, cuando creo que hay posibilidades de posicionar a un candidato desde ahora. Yo solo les comento, cuando el día martes, me refiero después del referéndum del día domingo, ya el Tribunal Supremo Electoral informó casi los resultados, aunque no eran completos, y en la noche empecé a escuchar cuál la reacción de mis compañeros, casi desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana escuché los 2 teléfonos celulares, algunos amargados, algunos expresando solidaridad. Pero en esas horas habían como 4 o 5 candidatos. Y al día siguiente del gabinete yo me informé de lo que había pasado. ¿Qué hacer ahora? Y la preocupación que tenemos es, tal vez pueden fraccionarse como en el tiempo del MNR o el MIR. El MNR, recordando la historia. Si había un solo MNR, después había el MNR histórico H, U de unidad, B de vanguardia, I de izquierda, el PRA de Guevara, que también era MNR, y la CHIN, el PRIN, creo, como 5 o 6 partidos. El MIR sucedió lo mismo con el MIR. Bolivia Libre, el UN todavía queda por ahí, MIR Masas, que me acuerdo, MIR Nueva Mayoría, tantos. Entonces, ¿cómo evitar? Porque evaluamos con algunos compañeros, no siempre en el gabinete, a ir consultando qué podemos hacer. Entonces acá, primero es unidad. Y llegará un momento para debatir quién es nuestro candidato. Ya lo vimos al canciller Choquehuanca como en discurso de plaza el viernes en Irupana, por ejemplo. Yo no quiero comentar nuestros temas, ¿no? Siempre el ministro que me acompaña. Cada acto me va un ministro, otro ministro. Cuando es tema de educación, va al compañero del ministro de Educación. Cuando se trata de producción, está la ministra. Compañero me acompañó y así, a veces compañero César Cocarico. Es normal eso. Presidente, ¿qué quiso decir? No entienda que es una campaña.
Personalmente, mi obligación es cuidar la unidad de este movimiento. Cabalmente dentro de esa unidad creo que tiene un pegamento fuerte que es usted. Evo Morales es el liderazgo que logra articular, y usted mismo habló en algún momento, en varias ocasiones, de que hay más evistas que masistas. Entonces, estos núcleos de los que usted habla, este núcleo duro, este porcentaje de leales, según sus palabras, ¿cambiará si Evo Morales no es el candidato para próximas elecciones? Es la tarea que tenemos, ¿verdad? Es con los movimientos sociales, con los distintos sectores, a ver cómo consolidar esta gran unidad sin Evo Morales. Eso es una responsabilidad. Y yo sé que hay dirigentes o profesionales mucho más capaces que Evo Morales, mucho más capaces en temas de gestión, pero yo también recién me he dado cuenta que unir cuesta, no es sencillo. El compañero Álvaro, vicepresidente 2009, ha hecho seguimiento de cerca y él dijo, es un tejido de Evo. Entonces juntar los sectores, me refiero, el transporte libre puede tener candidato de La Paz, pero no tiene de Cochabamba. De Cochabamba tendrá transporte federado. O las cooperativas mineras tendrán candidato por Oruro, pero no tiene Potosí. Potosí tendrá el asalariado. Cuesta entender, y eso es conociendo todos los movimientos sociales. Es lo que hacemos. Que todo el pueblo se sienta representado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo haría mucho más tejido en los departamentos, pero tampoco el tiempo alcanza. Y a veces hemos tenido rivalidades. Pese a las rivalidades, solo no tenemos mayoría en el departamento de Santa Cruz. Pero en todos los departamentos también hay mayoría en las asambleas departamentales. Es una fuerza política, fuerza sindical, fuerza social, convertir en una fuerza electoral, poder electoral. Evidentemente las campañas, las subnacionales son muy diferentes que las campañas nacionales. Presidente, antes del referéndum del 21 de febrero, nosotros hicimos varias entrevistas con el presidente. Siempre intentamos encontrar una respuesta concreta respecto de si se repostulará o no, considerando que la Constitución no lo permitía. Y la respuesta del presidente siempre fue, digamos, muy indefinida, a la espera de que los movimientos dirán, y se dio, hasta que los movimientos plantearon, según el movimiento al socialismo, la propuesta de ir al referéndum. Ahora que se ha definido que el presidente no tiene opción de ir el 2019, ¿a qué se refirió cuando dice en su discurso, nos toca el segundo tiempo? El primer tiempo lo perdimos, pero el segundo tiempo todavía falta y hay que despejar esas dudas. El segundo tiempo es la definitiva, además de eso, ¿no? El primer tiempo puede estar perdiendo o puede estar ganando, ¿verdad? Sí. Primero estaba escuchando por ahí, el Evo convierte a Bolivia en una cancha de fútbol. Es campo de batalla, ideológico, programático, es como cancha de fútbol. Se gana, se pierde, ¿verdad? Esa es la historia. La vida también es como un partido de fútbol, ¿no? Y se puede meter gol en los últimos segundos, si no, pregúntenles a los del Bolívar. Y también podemos hacer gol en los últimos segundos, como pasó en el partido Boca-Bolívar, ¿no? Boca-Bolívar, y como también el referéndum. Una semana nos ha ganado con redes sociales en base a la mentira, aunque la mentira no dura, saben ustedes. Por eso mucha gente, yo digo, mucha gente, ¿verdad?, ahora está arrepentido por haber votado por él, no. Ya tocará hablar de eso. Presidente, ¿a qué se refiere con que falta el segundo tiempo? ¿Cómo no va a entender usted que es un hermano periodista? Primer tiempo es el referéndum, segundo tiempo las elecciones. Porque hubo medios de comunicación que intentaron ver la posibilidad de que el presidente va a insistir a través de otros mecanismos a una nueva repostulación. El mecanismo pendiente en la Constitución, la iniciativa legislativa que falta todavía, y la iniciativa presidencial. Yo me refería a eso. Primer tiempo es el referéndum, ¿no? Y el segundo tiempo es la elección. Por eso no hemos perdido una elección de candidato, hemos perdido una modificación de un artículo de la Constitución. Yo escucho estos mensajes del pueblo interesante, pero para que quede claro, yo me refería a eso. Tal vez otros sectores no se referían a eso, eso será, bueno, tienen que consultar a ellos. Ayer le pedían que el presidente se postule de nuevo. Yo entendí eso. Primer tiempo es la modificación de la Constitución, segundo tiempo las elecciones. Claro, como una fuerza política histórica, además de eso, la más grande desde la fundación de la República. Como no va a tener candidato, va a tener candidato.
quisiera volver hablando de los problemas, del repensar del nuevo movimiento al socialismo que tendrá que replantearse en términos de qué estrategias a partir del referéndum y del cambio del país. García Linera habló en un artículo también en La Razón, hablaba de las transformaciones en el país. Es un momento de replanteamiento, oficialismo, oposición, creo que en todo el país. Y uno de los temas complicados que tiene hoy el poder es el CAMSE. ¿Cuáles son sus perspectivas respecto de este caso, presidente? A ver, el 2% pasó de la pobreza a la clase media. Y tal vez no estamos entendiendo cuáles son las aspiraciones de esta clase media. Y otro tema, hay nuevas generaciones que en nuestros tiempos no conocían un celular. De niño yo no conocía nada. Nuestra comunicación era humo, pero humo y pututo, ¿no? En Orinoca, humo, y en el trópico, pututo para una información. Las campanas del pueblo. Las campanas del pueblo, aunque nunca son campanas, pero también campanas del pueblo. Cuando hay un muerto, campana, su forma de tocar. Todo el día, cuando es un personaje importante, muere en la comunidad, campana, como un minuto de silencio. Era doloroso, me acuerdo perfectamente. Ahora son otros tiempos, ¿no? Redes sociales. Lo único que no me convence en las redes sociales es cómo anónimamente pueden dar mensajes. No sé qué hay que hacer. Es un derecho, es otro medio de comunicación, hay que respetarlo, está respetado, va a ser respetado además de eso. Pero tú no puedes cambiar de nombre para insultar a alguien, para acusar a alguien. Creo que ahí la sociedad tiene que tomar algún caso en asunto junto con el Estado para evitar cualquier acusación. Entonces, lo que tenemos que discutir es estos temas. Pero también, bueno, yo sabía eso. Hay alguna gente que se queda en el campo. Ya no hay mucha migración. Pero sí, también hay una migración del campo a la ciudad con la siguiente razón. Yo quiero tener mi casita en el campo, pero también tienes que casita en el campo, también quiere tener en la ciudad. Es campo-ciudad, ¿no? ¿Y dónde le conviene? Pero cuando alguna gente entra a la ciudad, abandona el campo, entonces ya no hay otra forma de vivencia. En la última herramienta recomendé a ver cómo podemos ser las nuevas migrantes del campo a la ciudad que no tienen fuentes de trabajo seguro. ¿Qué hay que hacer? No quiero comentarles. Ayer anoche mismo estaba reunido con algunos hermanos en Cochabamba. En el sector del Valle o del Oriente Boliviano no creo que sea mucho problema resolver a estos nuevos migrantes que están en las ciudades. Lo que me preocupa es el altiplano, por ejemplo el Alto, por en Oruro hay nuevas ciudades. En Santa Cruz, cuando llegamos al gobierno en 2006, no había llamado Satélite Norte en Barnes, y está del aeropuerto Virubiru, ahora es una gran ciudad, y siempre ganamos con amplia mayoría en esa ciudad. Claro, nuevas escuelas, nuevos campos deportivos, ahora tienen que ser de mercado, no tenía mercado, es una nueva ciudad, pues es una nueva alcaldía inclusive. Entonces tenemos que acomodarnos a estas nuevas reivindicaciones, nuevas necesidades que tiene nuestro pueblo. Esa es una tarea que estamos debatiendo internamente, y yo necesito un poco de tiempo para después debatir en los departamentos con los militantes, con los simpatizantes, pero también con los movimientos sociales. Será otra responsabilidad. El tema de CAMSE, yo creo que es más un instrumento de la derecha para desprestigiar no solamente al gobierno, sino a la empresa. Pero aquí hay un tema de fondo. Recuérdense, métanse en su disco duro. La derecha boliviana va a atacar a todas las empresas chinas por instrucción del imperio norteamericano. No quiere en el imperio norteamericano haya presencia de China ni de Rusia. Quiero que sepan, yo voy a morir antiimperialista. No solamente porque me he dado cuenta de las injusticias que traen el capitalismo y el imperialismo, sino también como una herencia de nuestros antepasados. Entonces, Estados Unidos, a ver, cuando llegamos al gobierno, un presidente indígena, un presidente izquierdista o antiimperialista, nos quitaron ATPDA. Ahora exportamos a Estados Unidos mejor sin ATPDA.
Nos hicieron creer que nos van a dar crédito con cuenta del milenio. Estados Unidos daba. Hemos cumplido, hemos preparado, gracias a una exministra de Planificación, Graciela Toro, creo, no, espero no equivocarme, excelente profesional, ha preparado un lindo paquete, la mejor propuesta para acceder a ese crédito, la cuenta del milenio. Como somos antiimperialistas, nos han quitado. Pero ahora estamos mejor en inversión sin la cuenta del milenio. Es decir, Estados Unidos sin fondo, sin, bueno, Banco Mundial estamos mejor que antes. Y eso es lo que hemos demostrado. Y de paso, reconocemos que será una potencia Estados Unidos, pero con tanta crisis. Si quisiera cobrar su deuda China a Estados Unidos, ¿en qué quedaría Estados Unidos? No vamos a debatir este tema. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Primero les confieso, también tener presencia de otras potencias. China, Rusia, en cualquier momento van a empezar, con cualquier cosa van a cuestionar las empresas rusas. Está con nosotros Gazprom, las empresas estatales más grandes del mundo, con las reservas de gas más grandes del mundo. GNL, también una de las más grandes del mundo desde Rusia. Rosatom, con este centro de investigación sobre energía nuclear. Y nos ha prometido y ha anunciado, su representante va a ser la más moderna y la más grande de Sudamérica. Aunque el último en Sudamérica, incorporarnos en esta tecnología. ¿Te imaginas el desafío internacional? Ya el llamado CAMSE es una pequeña cosa, parte de esta conspiración internacional, parte de la lucha geopolítica. O sea, nosotros entendemos así. ¿Qué más nos dirán contra todas las empresas chinas y contra las empresas rusas? Estamos advirtiendo al pueblo boliviano. Y Bolivia no está solo, no porque Estados Unidos nos ha quitado la TPDA, por la cuenta del milenio, o no tenemos embajadores, vamos a estar solos. Estratégicamente nos hemos preparado. Y además de eso, Francia, Alemania, otros países. España entendemos su crisis, pero siempre ha sido solidaria España con nosotros. Entonces, Bolivia, pues a nivel geopolítico, será que hay un problema con Estados Unidos, pero en el mundo estamos con los países que desarrollaron su tecnología. No sabemos qué tan pequeño va a ser CAMSE en el largo plazo, pero por ahora ocupa las aperturas y los momentos clave en el periodismo boliviano. Estamos pendientes de este tema. Le decía, presidente, que el fútbol está en todo. Este programa y esta entrevista es también como un partido de fútbol. Hay primer tiempo y segundo tiempo, así que nos vamos a los camerinos y nos preparamos para el segundo tiempo.